Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos hoy los actos vinculados al Día de Andalucía, que, como todos los años, el Ayuntamiento de Coria del Río pone en marcha. Este año lo hemos querido hacer con una persona, con un evento que llevamos ya algún tiempo queriendo poder desarrollar en Coria, pero que debido a las agendas de unos o de otros, pues lo hemos tenido que traer hasta aquí. Quiero recordar que el 4 de diciembre pues poder desarrollar esta misma actividad, pero no fue posible y lo teníamos pendiente, ¿no? Teníamos esta deuda pendiente con Miguel Ángel, que, como podéis ver, pues fue Premio Memorial Blas Infante en 2020. Tuve la ocasión de estar presente en la entrega de aquel galardón en los Reales Alcázares, si mal no recuerdo, y aquella ponencia, pues la verdad es que me gustó mucho, y allí mismo contacté con Miguel Ángel con la intención pues de que esto se pudiera hacer aquí, ¿no? Creo que es una obra muy instructiva, una obra que nos acerca a una visión diferente de lo que hasta ahora venían siendo las obras que se presentaban o que eran galardonadas dentro de este Memorial Blas Infante, y que aporta pues una visión diferente de un tema pues diferente, que aporta además mucho en la construcción de Andalucía, en definitiva, y que encaja perfectamente pues en los eventos que normalmente desarrollamos en torno al 28F o en torno al 4 de diciembre. Así que yo no voy a intervenir mucho más. Voy a darle las gracias a Miguel Ángel, por supuesto, por su predisposición desde el primer momento a estar aquí. Me gustaría que hubiera más espectadores, más gente presente en la sala, pero bueno, ellos se los pierden. Ellos se lo pierden porque van a perderse una presentación además muy dinámica, muy entretenida, y que seguro que nos va a instruir. Hoy nos podemos acostar tranquilos porque vamos a aprender cosas. Le doy la palabra directamente a Conchi, que va a presentar a la persona que tenemos con nosotros, Miguel Ángel Martínez Pozo, que eras de Benamaurel. De Benamaurel, exactamente. Fíjate, ¿cuánto hay de aquí a Benamaurel? Pues mucho. 3 horas. 300 y pico kilómetros, sí. Un ratillo, un ratito. 3 horas ¿no? 40 tardó. Un ratico. Un cacho. Bueno, Conchi, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos, y voy a hablar un poco sobre la persona que nos va a ofrecer esta conferencia, que es Miguel Ángel Martínez Pozo. Es natural de Benamaurel, como acaba de decir él, maestro y director del Centro Amancia Burgos de Benamaurel. Pertenece al Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix y miembro fundador de la Asociación de Escritores del Altiplano de Granada y Pozo Alcón, Jaén. En marzo de 2019 es nombrado asesor cultural de la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras, bajo la presidencia de Pepa Prats. Posee máster en investigación en artes, música, educación y educación estética, y es doctor en humanidades y ciencias sociales por la Universidad de Jaén en el programa de patrimonio. Ha sido miembro del comité científico del primer Congreso Internacional de Moros y Cristianos celebrado en la Universidad de Alicante en junio de 2016, y formó parte del cuarto Congreso Internacional Iberoamericano celebrado en la ciudad de Granada en 2018, en el segundo Congreso Internacional de Patrimonio Iberoamericano realizado en Bolivia en 2021, y el primer Simposio Internacional
de Arcabucería de Molina de Segura, Murcia, y en el quinto foro centroamericano de estudiantes de escuelas de antropología organizados por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Su investigación estuvo enfocada en sus comienzos al estudio de su localidad natal y a las fiestas de moros y cristianos de la comarca de Baza, Granada, haciendo la primera colección de libros sobre ella. En abril de 2012 presenta su trabajo de coordinación Fiestas de moros y cristianos en España, Huella del milenio del Reino de Granada, donde compila la mayor información de esta fiesta, contando con más de 25 historiadores y antropólogos nacionales. En 2013 le fue concedido, junto a 3 docentes más, el segundo premio de innovación educativa y curricular otorgado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía bajo el título de Fiestas de moros y cristianos, Huella del milenio del Reino de Granada. En 2013 edita su trabajo Fin de máster, Escuela, Docentes y Fiestas de moros y cristianos en el antiguo Reino de Granada, y en 2015 publica Moros y cristianos en el Mediterráneo español, Antropología, Educación, Historia y Valores, obteniendo reconocimientos internacionales desde Filipinas, Perú, Ecuador, Brasil, México y especialmente en la Comunidad Islámica de Hispanoamérica, en El Salvador. En 2017 publica Cascamorras, Antropología, Historia, Tradición, Leyenda y Valores, editado por el Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, con el que obtiene nuevamente reconocimientos internacionales desde diferentes universidades de prestigio. En 2020 se le concede el Premio Andaluz Memorial Blas Infante por el ensayo Andalucía, tierra de moros y cristianos, un trabajo vanguardista, arriesgado y meticuloso que nos adentra en la huella morisco-andalusí dentro del sur peninsular. Además de numerosos artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales de impacto, también ha realizado diferentes publicaciones desde un punto de vista científico y didáctico. Destacaremos su estudio sobre la mujer en la fiesta de moros y cristianos, el fallecimiento de festeros, el fuego y la pólvora, pero especialmente por su carácter innovador, el travestismo y la androgenización de las fiestas de moros y cristianos, y su estudio sobre la figura de la Mahoma. Bueno, pues como veis, tiene un currículum bastante importante y creo que ya es hora de que empecemos la conferencia La huella morisco-andalusí en nuestro patrimonio material, la evidencia de lo invisible. Muchas gracias. Corría el año 2005. Era mi segundo año como docente y estaba destinado en Motril. Aquel año se iba a venir, en el mes de abril, después de las fiestas de mi pueblo, se iba a venir mi madre conmigo, pero un dolor intestinal se lo impidió. 25 de mayo, 5 de la tarde, lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Me llama mi hermano. A la mamá la tienen que operar de vida o muerte. Un maldito cáncer le había obstruido por completo su tubo intestinal. Recuerdo aquel viaje como si fuera ahora mismo. Un viaje en el que, por un lado, fue para mí el más corto, pero a la misma vez el más largo en mi vida. Recuerdo llegar a Baza, subir la escalera rápidamente y tener la suerte de poder, en un momento, coger a mi madre antes de entrar en el quirófano. Recuerdo cómo me cogió de la mano y aún así, a pesar del dolor que tenía, aún así tuvo la capacidad de poderme sonreír. La entraron al quirófano y fui consciente de que igual era el último momento en el que la veía con vida. Aquel verano, para nosotros, fue un verano doloroso, angustioso. Un verano en el que mi madre cayó en una profunda depresión, donde tuvieron que darle quimio durante todo ese verano. Y yo, en ese instante, tuve que estar con ella. Quizás puede ser desde un punto de vista egoísta, pero fue en ese preciso instante donde tuve la necesidad de refugiarme en algo que me evadiese de aquel sufrimiento que teníamos en casa. Y fue en ese momento en el que hablé con mi padre y recogimos aquella pequeña carpeta que teníamos con documentos sobre la localidad de Benamaurén, algo que no había escrito absolutamente nadie, que no existía ninguna constancia de nada. Y fue en ese preciso instante, en ese preciso momento, cuando yo empecé a investigar, a analizar, a escribir, y quizás si no hubiera pasado eso, quizás a día de hoy no estaría aquí con vosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia y a estar con vosotros dentro de los actos del Día de Andalucía. He querido comenzar con mi historia
Primero, para quitarme parte del currículum, para entrar dentro de lo que es la parte humana, y aparte porque quiero que nos preguntemos quiénes somos. Y para saber quiénes somos, lo primero que nos debemos preguntar es cómo hemos ido construyendo ese somos. Y es que ninguno de los que estamos aquí presentes somos la misma persona desde que nacemos, ya que dependiendo de nuestra experiencia, nuestra vivencia, los obstáculos que hayamos tenido que afrontar, los sueños que nos propusimos alcanzar, hemos ido construyendo nuestra propia personalidad. Pero es cierto que hay algo que forma parte de nosotros, y es nuestra comunidad, nuestra tierra, nuestra propia familia. Y es que nuestra identidad es todo un proceso de ósmosis, de intercambio, pero como no también un proceso de sedimentación, es decir, de capas que se han ido superponiendo la una a la otra, fruto de la huella de las diferentes civilizaciones que se asentaron en nuestra tierra. Lo que está claro es que yo no podría decir cuánto tenemos de cada una de las civilizaciones que se asentaron aquí, pero sí puedo decir a ciencia cierta que gran parte de lo que hoy en día somos, de lo que hoy en día sentimos, de lo que hoy en día vivimos, se sustenta en una huella morisco-andalusí judeoconversa que forma parte de nosotros, pero que no somos conscientes de ella. Y que tiene un origen, porque en definitiva todas las huellas tienen un origen. Yo, como he dicho anteriormente, soy maestro y estaba hablando sobre los diferentes gentilicios de nuestras tierras. Y comenté que la bandera más antigua que tenemos en Europa es la bandera andaluza. Y que lo sabemos gracias al Accitano y Palcrán, el cual la vio ondear por primera vez en la Alcazaba de Almería, concretamente durante el reinado de Almutasín. Entonces yo le pregunté a los niños, vale, si era Accitano, ¿de qué localidad era? Y todos me dijeron que de Guadix, lógicamente porque ya lo habíamos estudiado anteriormente. Y bueno, seguimos hablando pues, sobre los diferentes gentilicios de nuestra comarca. Y en eso que una niña me levantó la mano y me dijo, maestro, ¿y si era de Guadix, cómo que era musulmán? Es que hubo un momento en la historia de España en que lo andalusí, lo mediterráneo, lo ajeno, lo diferente, hubo un momento en el que se decidió expulsarlo, eliminarlo. Como si esta tierra durante 8 siglos de su historia hubiera sido un puro desierto, como si aquí no hubiera vivido absolutamente nadie. Y que lo que pasa es que se creó una homogenización hispana, donde tenía que existir una única etnia, una única religión y una única cultura. Como si el andalusí, por el simple hecho de ser musulmán o judío, no tuviera derecho a vivir donde vivieron sus padres, sus abuelos, en definitiva, sus antepasados. Yo hoy no voy a hablar de historia, aunque me basaré un poco en ella, pero voy a hablar de memoria. Dice el intelectual Antonio Manuel que para dejar de ser quienes somos, lo único que nos pueden amputar es la memoria. Es decir, mirarnos en un espejo y no reconocernos, no saber exactamente quiénes somos. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al pueblo andaluz. Somos diferentes, pero no somos conscientes de ello. Tenemos un regionalismo internacionalista, pero es que no nos lo creemos. Y es hora de empezar a descubrirlo y a conocerlo. Antes de continuar, quiero hacer referencia al padre de la patria andaluza, Blas Infante, el cual establece la era flamenca, como la denomina, en 3 periodos. Uno que va del siglo XVI al XVIII, que le llama periodo de ocultación. Otro que va del siglo XVIII hasta el principio del XX, que le llama de revelación incomprendida. Y a partir del siglo XX, cuando le llama de comprensión. Y es que precisamente estamos en ese momento. Es decir, en el momento de comprender quiénes somos. ¿Pero realmente sabemos qué pasó durante 8 siglos de nuestra historia en nuestro territorio? Quiero que escuchen lo siguiente. Cerca del siglo X, Al-Ándalus florecía como uno de los centros culturales y científicos del mundo. Los musulmanes introdujeron, que no se nos olvide, los números arábigos que reemplazaron a los romanos, el número 0, que facilitó mucho el cálculo y les permitió hacer grandes avances en matemáticas, arquitectura, ingeniería y astronomía. También introdujeron en la península los cultivos como cítricos, arroz, algodón. Con el arroz y el algodón fabricaron papel, un secreto copiado de los chinos. Pudieron tener una biblioteca en Córdoba con más de 400.000 volúmenes, con una mayor difusión cultural y más avances científicos y tecnológicos. Hicieron grandes traducciones del griego de obras de Aristóteles y Platón y formaron grandes médicos y filósofos. Y es que Al-Ándalus fue un poderoso imperio que dejó una gran herencia cultural. Podríamos decir que fue el primer renacimiento europeo, pues mientras la Europa cristiana se mantenía en la oscura Edad Media en un largo letargo cultural, una Europa decadente que añoraba los tiempos de las grandes civilizaciones de Roma y Grecia, la civilización cultural islámica se situaba a la vanguardia comercial, cultural y científica. Y como heredera de las antiguas sociedades mediterráneas asentadas en la península, actuó como una sola civilización, compuesta de muchas a la vez,
asimilando lo que ya en esta tierra existía, lo que ya sus pobladores tenían fruto de sus viejas tradiciones prerrománicas, judías, esotéricas, aderezadas con la creencia cristiana, con sus distintas versiones, más la musulmana en formación. De ahí, por ejemplo, que la mihrab de muchas mezquitas andalusíes no está en Qibla, es decir, no apuntan a la Meca, o los denominados baños árabes, que son las mismas termas de la cultura romana. El mismo pueblo que se romanizó y quiso ser bizantino terminó aceptando progresivamente el Islam y hasta hablando en árabe, pero haciéndolo todo suyo, propio, único, nuestro. Y por la misma razón que siguieron bebiendo vino y bañándose en las termas bético-romanas, reprodujeron cervatillos y elefantes en Córdoba, leones y hasta sus mismísimos reyes en la Alhambra de Granada. Y claro, ¿qué tipo de fiestas se realizaban por entonces? Pues miren, con Abderramán III se tiene constancia de que no solamente se realizaba la fiesta del Ramadán, la fiesta del ayuno y del sacrificio, sino también se hacía, y aquí ya quiero que empiecen a reflexionar, se hacía la fiesta de la Ansara, la cual se festejaba el 24 de junio, donde toda la comunidad, donde todas las familias se juntaban alrededor de una hoguera, la cual era saltada, pero que además el agua tomaba un especial ritual mágico. Es durante el Reino de Granada donde tenemos constancia no solamente de la fiesta de Ramadán, del ayuno de sacrificio, así como también de la fiesta de la Ansara, que era como una fiesta grande, donde en este día se hacían corridas de toros, donde se hacían alardes, donde se hacían fiestas fronterizas, ahí lo dejo. Pero que también se festejaba el Jueves Santo. Se festejaba el día de José del Antiguo Testamento, el 18 de marzo. Fíjese qué cerca está del día de San José. También se festejaba la muerte del padre Adán, que es una fiesta que está íntimamente relacionada con la festividad de San Marcos, pero a su vez con los arbales romanos. Pero que también se festejaba la Navidad, donde se le daban vacaciones a los niños, donde se ponían en las calles puestos con comidas especiales, donde además se juntaban las familias el día 1 y 6 de enero, pero es que este último día se intercambiaban regalos entre ellos. Lo que quiero decir es que las diferentes civilizaciones que se asentaron en una zona, lo que hicieron fue adaptarse a lo que ya existía allí. Y así tenemos claro que, por ejemplo, pasajes de la mitología griega son idénticos a pasajes de la propia Biblia. La diosa Astarte, la diosa Isis, están íntimamente relacionadas con la Virgen María, pero es que incluso el dios Horus egipcio, su descripción es exactamente igual que la de Jesús, el hijo de María, o para los cristianos, Jesucristo. Y si no, escuche. En el Egipto antiguo se creía que Isis, la Virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo y daba luz a su hijo Horus a finales de diciembre. El dios Horus, hijo de Osiris e Isis, era el gran subyagador del mundo, el que es la sustancia de su padre, Osiris, de quien era una encarnación. Fue concebida milagrosamente por Isis cuando el dios Osiris, su esposo, ya había sido muerto y despedazado por su hermano Set o Tifón. Era una divinidad casta, sin amores, al igual que Apolo, y su papel entre los humanos estaba relacionado con el juicio, ya que presentaba las almas a su padre, el juez. Horus tenía 12 discípulos, realizaba milagros, era considerado como el camino, la verdad, la luz, el Salvador, el hijo ungido de Dios, el buen pastor, etc. Fue enterrado y después resucitó. Quédense con esa frase. La única identidad positiva es la mezcla. Saber que en el otro hay una parte de mí, de lo que soy yo. Durante bastantes siglos existió una interpenetración cultural donde aspectos tanto materiales como inmateriales del Islam andalusí formaron parte de la corte cristiana. Y es por ello por lo que tenemos que, por ejemplo, Alfonso X impulsó la traducción de textos en árabe. Pedro I realizó los Real Alcázares de Sevilla en un estilo más propio del califato que del propio suyo. Pero es que Enrique IV no solamente tenía una guardia mora, sino que es que comía, vivía y vestía a un estilo más propio andalusí o incluso nazarí que del suyo propio castellano. Con la llegada de su hermana, Isabel de Castilla, un nuevo sentimiento se apoderó de la corte. Su afán de formar parte de la corte europea, así como la visión que ésta tenía sobre el sur peninsular, hizo que ésta renunciase con voz firme y contundente sobre todo lo que tuviera que ver con los musulmanes y con los judíos. Pero aquí viene una anécdota. ¿Saben cómo lo hacía? Mientras que por las noches, a la luz de una vela, rezaba el rosario, pero con un tasbih que podemos ver en el Museo de la Catedral de Granada. Y hablando de esta ciudad, si hubo un episodio que marcó un antes y un después dentro de la península, incluso dentro de la propia cristiandad, fue exactamente ese, la toma de esta ciudad, la toma de Granada. El día destinado
planeado para la toma de Granada amaneció tan claro y radiante como los más hermosos de enero en aquella afortunada comarca. A la hora convenida salió Boabdil por una de las puertas situadas al pie de una torre junto a los 7 suelos. Traía ceñido al cuerpo un sayo negro, no como señal de luto, sino como distintivo de la dignidad real. Sobre los hombros un albornoz finísimo y en la cabeza un turbante blanco. El rostro grave, más pálido que de costumbre. Seguíale una escasa comitiva como de 50 personas. Encaminóse a paso lento al cerro de Abaúl, donde encontró al gran cardenal de España y al conde de Tendilla con sus gentes que venían a tomar posesión de la Alhambra. Lo saludó el rey con dignidad sin proferir ni una sola palabra y bajó por aquellos recuestos en busca de los márgenes del Genil. Eran las 3 de la tarde. Se adelantó el rey don Fernando hasta muy cerca del puente del Genil e hizo alto en un recodo que forma el río, donde había a la sazón una mezquita. Allí aguardó el monarca que llegase Boabdil. Apenas le divisó, echó pie a tierra, acercándose en ademán de besarle la mano. Y como no lo consintiese el rey, le besó en el brazo derecho y le entregó las llaves, diciéndole estas sentidas palabras. Toma, señor, las llaves de Granada. Solo te pido que trates a aquellos habitantes con piedad y misericordia. No dijo más, ahogándose la voz en el pecho, y el rey don Fernando le abrazó en señal de amistad y le dijo algunas expresiones de consuelo. Tras la toma de Granada, en un principio, el arzobispo Fernando de Talavera intentó todo momento que aceptasen el cristianismo de un punto de vista sincero a aquellos granadinos. Y es por ello por lo que no solamente él aprendió el árabe, tradujo la propia Biblia y textos de oraciones al árabe, hizo que se lo aprendieran los propios sacerdotes e incluso se hizo amigo de los imanes. Quédense con esta fecha, 1499. Los reyes católicos vuelven a visitar Granada y su reino y observan que mantenía el mismo aire musulmán con el que se lo habían dejado. Y es por ello por lo que optan por el ideal del cardenal Cisneros, quien implantó una política de persecución, culminándose con leyes que obligaban a la conversión forzosa o al exilio. Y que lo que pasa es que la razón del Estado no era sino la razón de Dios. Los granadinos iban a ser cristianos a las buenas o a las malas. Y organizó bautismo en masa, sin dilaciones ni escrúpulos. Y quienes no lo aceptaron sufrieron torturas, prisiones y encarcelamientos. Y tras la cotita nacían los moriscos. Y los hijos de los moriscos ya no iban a ser musulmanes, iban a ser cristianos. Pero aún así tuvieron que sufrir la persecución inquisitorial durante el resto de su vida. ¿Y qué es lo que pasó durante las siguientes décadas? Porque muchos de ellos se fueron. Hubo otros que regresaron, pero ya cambiando su apellido. Pero hubo otros que se quedaron. ¿Y quiénes se quedaron? Pues por un lado, los más pobres. De ahí que se diga que quien tiene padrino se bautiza. Pero también por otro lado, los más ricos. ¿Cómo? Bien, haciendo un cambio de su árbol genealógico, haciendo una limpieza de sangre, o bien casando a una de sus hijas con un cristiano viejo, lo cual hacía que mantuviese su ascendencia. Pero quienes más lo sufrieron fueron los niños. ¿Por qué? Porque estos fueron reeducados, enviados a seminarios, quitados de las manos de sus padres. Y los más rebeldes, piensen que es un niño travieso de por sí, pues bueno, los más rebeldes, con un hierro candente marcaron con una S su barbilla y con un clavo su ceja, para que supieran que iban a ser de por vida esclavos. ¿Y qué es lo que pasó? Porque las calles se llenaron de un absoluto silencio. Nadie alzaba la voz, por miedo no solamente a represalia hacia él mismo, sino también hacia su propia familia. Y a pesar de la imposición de una cultura y de una religión, quienes se quedaron intentaron mantener como si de una resistencia íntima y clandestina se refiriese, sin significado para el cristiano viejo, pero con un bellísimo simbolismo para ellos, gran parte de lo que hoy en día somos, de lo que hoy en día sentimos, de lo que hoy en día vivimos, gran parte de nuestras tradiciones y costumbres, gran parte de nuestra forma de hablar, porque esas palabras habitaban en nuestra garganta, gran parte de nuestra toponimia, de nuestros barrios, de nuestro paisaje, incluso de nuestros propios ríos. Yo soy de esa localidad, Benamaurel, muy bonita por cierto, pequeña pero bonita. Benamaurel deriva de Beni, que significa hijo, Maurus, hace mención a un origen mauritano de un origen norteafricano. Uno de nuestros parajes es el berberí, que deriva de bereber, antigua tribu del norte de África. Nuestro barrio más característico, donde se ven las cuevas, ahí, bueno, esa parte de cuevas, se llama el barrio de la Landa, que deriva de Al-Handak, que significa barranco, cueva abandonada. Y desde lo más alto de él, justamente al lado de la mezquita, actual iglesia de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de la Anunciación, al lado de la mezquita está el mirador de la Afa. Afa deriva
deriva de acantilado, de acantilado, o al-Hafik, uno de los 99 nombres de Alá, que significa el protector. Y desde el mismo tenemos visión hacia la vega de Rahman, que deriva de Ar-Rahman, que es otro de los 99 nombres de Alá, que significa el misericordioso, con toda la creación, una vega bañada por el río Guardal, que deriva de Wadi Guada, que significa río cauce, que nace cerca de la Sagra, que deriva del Sagri, lugar fronterizo, y que cruzando por Benamorés cruza también las pedanías de Cueva de la Blanca, Guad de la Blanca, Ríos del Árbol Frondoso, Huerta Real, Wadi Real, la Huerta del Río, hasta llegar a las faldas del Cerro Jabalcón, la montaña del pueblo o de los pueblos. Y es que es cierto que es la montaña del pueblo o de los pueblos, porque nosotros podemos ir a Almería, podemos ir a Jaén, podemos ir a Murcia, podemos incluso ir a Granada, pero cuando uno de mi zona, uno de nosotros, vemos el Cerro Jabalcón, lo primero que decimos es, ya estamos en nuestra tierra, es decir, ya estamos realmente donde nacimos. Y hablando de nacer, cuando mi sobrina nació, mi cuñada, independientemente de su fe, en el carro colocó una pequeña estampita y una cruz, una pequeña estampita de la Virgen y una cruz. Yo en ese preciso instante le pregunté que por qué la había puesto. Y ella me dijo que era como una señal de protección, no solamente de protección, sino también de protección ante el mal de ojo. Y en ese preciso instante fue cuando todo lo que yo había ya investigado, lo que empezó a cuajar. Es que miren, los andalusíes, los granadinos, los moriscos, tenían especial predilección a todo tipo de hechizos, maleficios o agüeros, sin olvidar la influencia que para ellos tenían los astros. Por un lado el sol y por otro lado la luna, íntimamente relacionados con el tema de la fertilidad. No solamente la fertilidad de los campos, sino también la fertilidad de los animales y por consiguiente de la propia mujer. Y es que lo que pasa es que a rituales paganos ya existentes en la propia sociedad se le unieron rituales judíos, así como rituales musulmanes en construcción, lo cual hizo que los andalusíes fueran especialmente supersticiosos. Y cuando tú eres especialmente supersticioso, contigo suele llevar, ¿qué? Un amuleto. El amuleto más típico que se llevaba era la mano de Fátima, ¿vale? Solían llevarlo incluso con sus propias llaves. Igual que hoy en día en nuestro llavero solemos llevar o bien la Virgen o bien una cruz. Pero es que además las mujeres andalusíes, las mujeres andaluzas, solían llevar en una cadena. Cuando un niño nacía se les ponía una cadena donde iba una patena que podía ser o la mano de Fátima, o la media luna, o versículo del Corán. Aquello la Santa Inquisición lo prohibió. Hizo a que a los plateros cambiasen aquello. ¿Y qué es lo que hizo? Convertir la mano de Fátima en la imagen de la Virgen. La cruz, la media luna en la cruz de Cristo. Y los versículos del Corán los cambió a versículos de la Biblia. ¿Y qué es lo que hizo la mujer andaluza? Siguió haciendo lo que hacía. Es decir, no cambió el significado, pero sí el simbolismo en torno a la misma. Al igual que muchas mujeres en muchas poblaciones andaluzas se tiene la costumbre de cortar al niño el primer mechón de pelo cuando nace. Aquello la Santa Inquisición también lo prohibió, porque creía que lo que estaban haciendo era cortarle realmente, quitarle la señal de bautismo, cuando en realidad lo que estaban haciendo sin más era un ritual ancestral semita, que se llamaba fada o entrenes. Al igual que una mujer andaluza, cuando tiene un niño y llora, o cuando un niño tiene sueño, lo acurrucan entre sus brazos y mirándolo fijamente le cantan una nana. Nana deriva de nanna, que no es ni más ni menos que duerme, duerme. Ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que las lágrimas que corren
Y claro, aquella mano de Fátima, que significaba una señal de protección, la Santa Inquisición quiso ridiculizarla hasta tal punto de convertirla en el zancarrón de Mahoma, que muchas veces lo podemos encontrar en muchas representaciones de moris cristianos del reino de lo que fue Andalucía Oriental, ¿no? Por decirlo así. Y aquella mano de Fátima, que era una señal de protección, nos la encontramos también en una de las puertas que da acceso a la propia Alhambra, porque era una señal de protección. Pero en los pueblos pequeños se tiene la costumbre, y yo lo digo del mío propio, yo hace poco me he hecho una casa y lo primero que he hecho ha sido poner una herradura, porque esa herradura se tiene la costumbre de ponerla a la entrada de la casa cuando uno se la hace, porque significa una señal de protección. Pero esto no cobraría sentido si no fuese por lo siguiente. Aquellos moriscos tuvieran que intentar aparentar ser más cristianos que los propios cristianos viejos. Y aplicando la taquilla, de puerta hacia afuera, empezaron a ser más cristianos que los propios cristianos viejos. Pero de puerta hacia adentro podían ser quien eran, sentir como sentían, ser como eran, vivir como vivían, comer como comían. Y esa herradura cobra sentido porque era una señal de protección y de buena suerte. Y realmente no cobraría sentido si no fuese por lo siguiente, porque ¿qué nos la encontramos en el norte de África? En casas de Andalucía, pero que también nos la encontramos en Mesoamérica e incluso en la parte de Perú. Pero allí no tuvieron que ocultar su verdadero significado, porque esa herradura aquí la tenemos camuflada hacia abajo o hacia arriba. Pero si le damos el giro, como está puesta allí, no es ni más ni menos que la media luna, el símbolo del Islam. Por supuesto que estaban protegidos, porque es que ese era el umbral entre quienes eran y lo que tenían que aparentarse. Y claro, muchos de ellos, cuando se fueron, o cuando fueron expulsados, ¿vale?, se llevaron consigo las llaves de su casa. Y claro, es que, como cualquier inmigrante, lo que somos de pueblos inmigrantes, por todo, yo lo digo por mi propia familia, se llevan la llave de su casa porque tienen, como se dice, la esperanza de volver otra vez a su tierra, a la tierra donde nacieron. Y claro, ¿qué es lo que pasó con aquellos moriscos? Porque muchos se fueron y tuvieron constancia, tuvieron noticias de que muchas de las galeras, donde se montaron muchos de ellos, fueron echadas a la mar. Y con ellos morían no solamente los moriscos, sino también su propia memoria. Y aquello, ¿cómo se plasma para que sea recordado durante toda la vida? Desde la más tierna infancia. Y desde la más tierna infancia nos encontramos con canciones populares que nos recuerdan eso. Unas palabras que se camuflaron porque tuvieron miedo, al igual que ellos, y que han llegado hasta nuestros días. Y aquí tenemos la canción que todos puede que conozcamos, ¿dónde están las llaves? Matariliriri. En el fondo del mar, matariliriro. Mauta significa muerte, Rilla significa viaje. Si ahora nosotros planteamos, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Muertas durante el viaje. En el fondo del mar, muertas durante el viaje. Y es que, como estoy diciendo ahí, las palabras, al igual que las personas, tuvieron un miedo. ¿Y qué es lo que hicieron? Refugiarse en otras. Y si hay una palabra que nos marca a nosotros como andaluces, no es ni más ni menos que la que da nombre al patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que no es ni más ni menos que el flamenco. Flamenco viene ya estudiado por Blas Infante y consolidado por el intelectual Antonio Manuel. Flamenco deriva de felá, que significa campesino. En árabe existen dos tipos de expropiación. Por un lado, si te quitan lo material, si te quitan tu tierra y tu casa, se dice que eres un mindún. De ahí la palabra eres un mindundi. Pero si te quitan no solamente lo material, tu tierra, tu casa, sino también te quitan tu forma de ser, de sentir y de vivir, es decir, tu parte sensorial, tu parte inmaterial, se dice que eres un menkub. Flamencú hace referencia al campesino exiliado, al marginado, a don nadie. Y sin saber por qué, todos los flamencos se dicen entre ellos a la paz de Dios, hermano, que es literalmente lo que significa Salam Malicú. Y siguen invocando constantemente a Dios en árabe, con su olés, que no es ni más ni menos que Alá. Y claro, dentro de los palos flamencos tenemos palos que incluso su propia palabra deriva del morisco andalusí. Y entre ellas tenemos la soleá. La soleá posee los mismos melismas musicales que la llamada de la oración. Y la llamada de la oración encaja perfectamente con lo que es una soleá. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo se le llama al conjunto de oración en árabe? Salah. El plural de salah es salawá. Por consiguiente, cantar por salawá no es ni más ni menos que cantar por soleares.
Y bueno, a modo anecdótico voy a hablar sobre una de las fuentes de la riqueza de lo que fue la economía granadina, que fue la seda. Más de 4.000 telares existieron ya en la propia Alpujarra granadina, donde las familias, de manera directa o indirecta, vivían en torno a ella. Los padres la cuidaban, pero es que los niños mantenían aquellos gusanos que llegarían en un momento a hacerse mayores y a volar. Yo he sido uno de ellos. Es decir, yo he tenido la costumbre en mi tierra de tener en una caja de zapatos con agujeros y tener gusanos donde los cuidaban, donde los manteníamos, donde los protegíamos, hasta que llegaban un momento en el que se convertían en gusanos y volaban. Volaban al igual que nosotros cuando somos mayores. Y bueno, y ahí tengo a una de mis sobrinas que curiosamente el año pasado me dio la sorpresa. No es sobrina de hermano, es sobrina de primo, y curiosamente lo llevó al colegio su cajita de gusano, que yo creía que aquello ya se había perdido fruto de la globalización, pero bueno, se ha mantenido, afortunadamente. Y bueno, a modo anecdótico voy a hablar sobre la música en Al-Ándalus, que existían dos tipos de música. Una por un lado la popular y por otro lado la cortesana. La popular, que estaba fundamentalmente por la masaja o el cejel, la cual posteriormente llegó al romance morisco, y por otra parte la cortesana, concretamente con la nuba andalusí. Y quiero hacer mención a esto porque hay una nuba andalusí, o la parte introductoria de una nuba andalusí, escrita por Abenpace, que forma parte de nuestra identidad como españoles. Y si no, escuchen a ver si les suena. Creo que saben cuál es, ¿no? Si querían sobrevivir, aquellos moriscos, como he dicho anteriormente, tuvieron que aparentar ser más cristianos que los propios cristianos viejos. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A irse de fiesta, a irse de jarana. Jarana deriva de jarán, que significa lo prohibido. O a irse de farra, que farra deriva de fara, que significa alegría. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A irse y participar en las romerías. Romerías en torno fundamentalmente en honor a la Virgen María, y ahora después hablaré de la Virgen María. Pero fundamentalmente en honor a la Virgen María, donde aplicando la taquilla empezaron a beber de manera desmesurada. Pero como también empezaron a formar parte de la Semana Santa. Porque bajo el velo del Nazareno, por un lado, guardabas fidelidad con tu hermano cristiano viejo, pero a la misma vez no se te veía como un traidor ante tu hermano morisco. Pero también para que no tirasen de la manta, porque en vez de las cancelas de la iglesia estaba puesto el nombre de todos los conversos. La misma manta que servía para cubrir la anda de las vírgenes. La misma anda que servía para cubrirte tu rostro. Y claro, y siempre, como he dicho, la Virgen María. Y que Andalucía es tierra de María Santísima. Los andaluces nos acercamos a ella en cualquier momento de nuestra vida, ya sea cuando nace uno de nuestros hijos, cuando muere uno de nuestros familiares, o ya sea en cualquier momento como consuelo ante la misma. ¿Y es que saben por qué? Por lo siguiente. Los andalusíes, los granadinos, los moriscos, le tenían devoción ya a la propia Virgen María. Porque es que en el propio Corán, de los 114 capítulos que compone el Corán, el Sura 3 y el Sura 19 hablan de la misma, de la Virgen María. Y es que se tiene constancia de la participación entre cristianos y musulmanes en torno a Moravito, donde estaba la Virgen María, durante el Reino de Granada y durante toda Al-Ándalus. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Isabel la Católica, si algo tenía, era que no era tonta. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Convertir toda la iglesia en honor a Santa María. Introdujo la devoción en cada una de las poblaciones, en sus diferentes advocaciones. ¿Y qué es lo que hizo? Utilizó la Virgen María como signo de evangelización, de adoctrinamiento de una sociedad. ¿Y dónde se introdujo el cristocentrismo? Bueno, un momentillo. Y si queremos ver la relación que existe entre la Virgen María y la posible relación con los moriscos, quiero que vean cómo una novia andalusí actual, la relación que tiene entre nuestra forma de vestir a las vírgenes
y la forma de vestirse las propias novias andaluzíes. Esa concretamente es la Virgen de mi pueblo. Pero aquí voy más allá. Cuando una novia andalusí se casa, es llevada desde la casa de su padre a la casa de su novio. La suelen subir en un templete con un techo octogonal, donde es llevada a hombros por sus familiares, donde son acompañados por un séquito, entre ellos con músicos, parecido a lo que son las vírgenes de nuestra tierra. Pero es que por la calle le van tirando flores, pétalos de rosas, y le van diciendo Yamila, Yamila, desde los balcones, que no es ni más ni menos que lo que significa guapa, guapa. Algo de relación tiene con nuestras romerías y con nuestras vírgenes. Pero es que encima de todo le cantan suata, que no es ni más ni menos que una parte introductoria de las nubes, que significa suata, significa saeta. Sigo. ¿Y dónde se introdujo el cristocentrismo? Pues fundamentalmente en poblaciones donde fuera un foco de la sublevación y expulsión de los moriscos. Por eso nos la encontramos en poblaciones como Valor, en la Alpujarra Granadina, que fue el foco de la sublevación de los moriscos, en Láujar de Andarax, donde se fue Boabdil con todo su séquito, pero también nos encontramos en Galera, donde tuvo que acudir incluso don Juan de Austria a socorrerla, y donde incluso don Juan de Austria, y esto no se dice muchas veces, la sembró de sal, esa tierra, para que nunca más pudiera tener frutos. Y fue en esas poblaciones donde se introdujo el cristocentrismo y lo tienen a día de hoy como patrón. ¿Y qué otras fiestas se introdujeron? El Corpus Christi. Y claro que el Corpus Christi no es ni más ni menos que el triunfo del cristianismo frente a todo. Y cuando digo frente a todo es frente a todo. Porque es que en él se refleja muy claro la eterna lucha hispana entre el bien y el mal. El bien representado por Jesús sacramentado y todos sus poderes terrenales. Por un lado, el poder eclesiástico y por otro lado, los poderes políticos o civil. Y por otro lado, representando el mal. Como a partir de la tarasca, pero también a partir de todas las festividades paganas que se llegaron a cristianizarse. Gigante y cabezudo, diablucos, mojigangas, botargas. Y entre ellos también la participación de los moriscos. Porque es que los moriscos tuvieron que participar obligatoriamente, ya impuesto por Hernando de Talavera. Es decir, fue obligatoriamente, tuvieron que participar, ¿a partir de qué? A partir de todos sus gremios. Y hubo otra fiesta. Hubo en poblaciones, en ciudades, donde su entrega fue muy importante para tomarla. Y por ello tenemos, por ejemplo, que Vera, la ciudad de Almería, la ciudad de Málaga, Baza, celebran sus tomas. Pero, cómo no, la toma de Granada, la cual se celebra todos los 2 de enero, donde el ritual que se sigue haciendo a día de hoy es prácticamente el mismo que dejó escrito en su testamento Fernando el Católico. Y mientras que se mantiene en plena ciudad la celebración de la toma y su victoria, se tiene constancia de que hasta en el siglo XIX los vecinos del Albaicín y del Sacromonte, donde mezclaron su sangre moriscos, negros y gitanos, acudían todos los 2 de enero, hasta el siglo XIX, acudían a la Alhambra, donde se socorrían de ese frío invernal, donde en los palacetes y en los patios, y donde hacían fogatas y hacían resonar sus castañuelas, su guitarra, bailaban y cantaban. En una Alhambra que está a los pies de Zulay, la montaña del sol, como hoy en día llamamos Sierra Nevada, cuyo pico más alto es el mausoleo más majestuoso realizado a un rey, que no es ni más ni menos que el Mulhacén. Mulhacén deriva de Muley Hassan, que no es ni más ni menos que el padre de Boabdil. Y claro que nos encontramos con una tierra en la que el morisco acabó convirtiéndose en una hipérbole de lo católico. Es decir, te oculta hasta que olvidas y enseñas lo que no eres hasta querértelo de verdad. Y claro, en esa esquizofrenia y esa resiliencia, tuvieron la capacidad, esos moriscos, de representarse a sí mismos. Es decir, a un yo que no debe serlo, o a un nosotros que no debemos serlo, a través de una fiesta. Y fue esta, la fiesta de amor cristiano. Una fiesta que la podemos encontrar hoy en día desde Vera, en Almería, hasta Benamahoma,
en Cádiz, donde se ha realizado y se tiene constancia de su celebración en más de 150 poblaciones de toda Andalucía. Y es que estas fiestas no tenían otro sentido, sino servía como medio de evangelización y de adoctrinamiento de una sociedad. Porque es que las representaciones se convirtieron en sermones disfrazados. Y esas representaciones se convirtieron en púlpitos. Y entonces se festejó en cada una de las poblaciones, ¿dónde? Pues donde hubieron moriscos. Y a día de hoy nos encontramos con que esta fiesta, que se ha ido adaptando como fiesta camaleónica que es, ha llegado hasta nuestros días como una señal de hermanamiento y de socialización y de confraternización entre culturas y religiones. Pero su origen es el que es, ni más ni menos. Y claro, ¿y alrededor de la fiesta qué es lo que pasó? Porque surgió un arte culinario y una gastronomía donde había platos que estaban permitidos tanto por los musulmanes como por los judíos, pero hubo otros platos en los que fueron manchados por la Santa Inquisición. Y voy a hacer mención a dos de ellos. Por un lado, este plato, no sé si vosotros lo conocéis, allí en mi zona se le llama el plato alpujarreño. Toma el nombre de la Alpujarra granadina, foco de la sublevación de los moriscos. ¿Y de qué está compuesto? Pues fíjense, por un lado está compuesto de carne de cerdo, prohibida por los musulmanes, de morcilla, sangre, prohibida por los judíos, pero que además de patatas, traídas del Nuevo Mundo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se hacía? En las fiestas de moros cristianos se tiene la costumbre, y yo lo digo por mi pueblo, que tenemos la costumbre, yo desde que era chico, de este plato comérnoslo todos los domingos de fiesta. Al igual que tenemos la costumbre de comernos el sábado la dafina, que no es ni más ni menos que el plato sagrado de los judíos. Es decir, no es ni más ni menos que lo que hoy en día llamamos el puchero o el cocido. Un puchero cocido que fue manchado por la Santa Inquisición metiéndole panceta y morcilla al plato sagrado de los propios judíos. Y próximo al plato alpujarreño tenemos también que piensen que la zona de la cuenca de Almanzora, todos esos moriscos, igual que la zona de Almería, fueron traídos por el Guadalquivir hacia Sevilla, es decir, a toda esta zona. Es decir, el barrio Triana no sería el barrio Triana si no fuera por la cantidad almeriense que se metieron allí. Pues bueno, pues la cuenca de Almanzora realmente se introdujo en la parte de la Mancha. Y en la parte de la Mancha tenemos un plato que incluso es nombrado en el Quijote, que es el plato de duelo y quebranto. Un plato en el que tú demostrabas públicamente, comiéndotelo, que eras más cristiano que los cristianos viejos. Es decir, que eran muy cristianos. Porque es que cuando te lo estabas comiendo, fijaros qué dolor, es decir, qué nombre más trágico que es el duelo mientras que te lo estás comiendo, porque realmente estás quebrantando tu propia fe. Y claro, ¿qué nos encontramos? Con un pueblo que siguió haciendo lo que hacía, pero que olvidó por qué lo hacía. Que siguió rezando a través de la música, pero sin saber a qué se refería. Y que siguió diciendo palabras, pero sin saber qué significado contenía. Y como he dicho, donde hubo un morisco del sur peninsular, hubo fiestas de moros cristianos. Y claro, es que por eso nos las encontramos en lugares que no tendrían sentido, como es, por ejemplo, en el norte de Castilla y León, sur de Galicia o norte de Portugal. Claro, esto no cobra sentido si no fuese porque es que parte de la zona de Baza, zona de Guadí y zona de Huesca, se asentaron todos aquellos moriscos en la zona del norte de León. Por eso nos encontramos con el traje típico de la zona de Astorga, en la zona del Maragato, con un traje típico que es totalmente morisco. Y nos encontramos con un pueblo que desde el siglo XVII se tiene constancia, que se llama Benimoriel. Quién sabe si en esa época mucha gente de mi tierra se asentó en ese lugar concreto. No se sabe. Y como he dicho, pues la huella morisco andalusí se entendió por todo el mundo. Y es así como nos encontramos con fiestas moricristianos, con sus bailes moriscos en muchos sitios. Por eso tenemos la morisca, la morris en Irlanda, en los Países Bajos, en Italia, en Grecia, porque se extendió. Pero cómo no, también se extendió en el Nuevo Mundo. Y es curiosamente en América donde vemos consagrado lo que nos hace diferentes a los andaluces. Y es que, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que a pesar de esa homogenización hispana que se creó, los andaluces volvíamos a distinguirnos dentro de los mismos. Y es acá así como tenemos que el traje típico de Perú, la tapá de Lima, es exactamente igual que la cobijada de Vejer de la Frontera. Pero es que a la misma vez la cobijada de Vejer de la Frontera es exactamente igual que el traje típico de Mojácar, la tapá. Pero es que allí nos encontramos también con bailes típicos, muy parecidos a lo que eran las zambras y la danza morisca.
pero también nos encontramos con la propia toponimia. Las casas, la decoración de las casas, los tumultuosos bazares que nos encontramos en Mesoamérica, en Colombia o en Perú, eran comparados por los románticos, por los escritores de romanticismo, realmente con Damasco, incluso con las propias ciudades de Córdoba y de Granada. Y es que fíjense, muchos de los moriscos se marcharon allí y hubo conquistadores. Entre ellos tenemos que el que descubrió o el que puso nombre a Santa Fe de Bogotá, o el que descubrió Nueva Granada, no fue ni más ni menos que un morisco, Gonzalo Jiménez de Quesada. Morisco también fue Antonio de Mendoza Pacheco, virrey de México. Y muchos moriscos fueron allí, es decir, agricultores, ganaderos, alarices, artesanos, y se asentaron allí. Y con los moriscos también se fueron muchas moriscas. Muchas de ellas caucásicas de piel, otras mulatas, otras negras. Y la mayoría de ellas trabajaron como nodrizas. ¿Entienden por qué el andaluz es el español más hablado? Porque es que ya desde la propia infancia lo estaban escuchando aquellos niños. Y hubo una morisca que llegó a ser muy importante, concretamente encomendadora de Perú, que fue Beatriz de Salcedo, de Almería. Y es que fíjense, de las 3 calaveras, 2 de ellas fueron andaluzas, capitaneadas por 2 andaluces. Quien habitó tierra, según la última tesis doctoral existente, fue también morisco, Rodrigo de Triana. Y fueron tantos los moriscos que se fueron, que con ellos se llevaron el universo bético-sensorial existente y bético-andalusí. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que igual que se fueron ellos, se llevaron también sus rituales y sus fiestas. Y entre ellas también se introdujo la fiesta de moricristianos. Pero fíjese la fiesta de moricristianos hasta qué capacidad de resistencia y resiliencia tuvieron que tener aquellos habitantes. Porque es que el morisco llegó a hacer de cristiano. Y es que el indígena llegó a hacer de moro. Y tras la máscara, que se utiliza hasta el día de hoy, la ocultación de quién eres. Te tapas tu rostro y ocultas tu rostro hasta que te crees de verdad quién eres. Y es que Andalucía tiene su propia personalidad y una identidad única que la diferencia no solamente de España, sino del mundo. Por su posición geográfica es un punto de encuentro entre 2 continentes, Europa y África, entre 2 de los mares más universales, el Mediterráneo y el Atlántico. Y que Andalucía es una tierra hospitalaria, acogedora, cultural. Quizás se deba a esa encrucijada de cultura que se asentaron en esta tierra, desde los primeros pobladores de Europa hallados en el norte, en la provincia de Granada, hasta la actualidad. Tal vez sea fruto de las diferentes huellas arquitectónicas que nos han llegado hasta nuestros días de las diferentes civilizaciones, tartesos, íberos, romanos, fenicios, musulmanes, cristianos, de mi punto de vista, de Tacaré, la Giralda de Sevilla, la Mequita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Pero es que Andalucía es tierra de verdaderos artistas universales. Tenemos escritores como Juan Ramón Jiménez, Antonio Manuel Machado, el propio Federico García Lorca. Pintores como Picasso, Murillo. Músicos como Falla, Turina, Paco de Lucía. Cantantes como Enrique Morente, Camarón. Entre otros y otros tantos de otros siglos como fueron San Isidro, Séneca, Maimónides, Lucano, Gualada, Mariana Pineda, entre incluso 2 emperadores de Roma como fueron Adriano y Trajano. Antes de terminar, quisiera daros las gracias porque os veo que estáis atentos en toda la conferencia. Daros las gracias al Ayuntamiento por haberme invitado. Y siempre me gusta terminar con una frase que me gusta que se quede presente porque creo que es algo muy importante. Y quiero que se la queden como el final de esta conferencia. Y es que somos lo que somos porque un día fuimos lo que fuimos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta se puede hacer? Sí, vamos. ¿De qué está compuesto el plato del duelo y quebranto? El plato del duelo y quebranto realmente es el mismo plato que tenemos del plato alpujarreño, pero que toma el nombre de duelo y quebranto en La Mancha. Pero exactamente lo mismo, prácticamente. Bien. ¿Y el prefijo beni qué significa? Beni significa hijo. Hijo. Todos los beni, o bani o banu, significa hijo. Lo mismo que ven, ¿no? Lo mismo que ven, o aben. O iban, exactamente.
Por último, contaros que los andaluces, ya a modo anecdótico, los andaluces cuando decimos que el traje de andaluza, el traje de gitana, de flamenca, se dice que va de faralaes, ¿no? He dicho que farra deriva de fara, que significa alegría. Lebs, en árabe, significa traje. Y de faralaes no es ni más ni menos que con el traje de la alegría. Y lo de las bodas es muy curioso, porque yo estuve en una boda en Marruecos y tal como tú has descrito, la llevaban en un trono, pasaban en una carpa, no la pasaban por el pueblo. O sea, la similitud... La similitud es bestial. A más de uno habría que ponerle el vídeo, a más de uno, porque claro... O que venga otra vez. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo es la ignorancia supina. Sí. Es dramático, pero es así, vamos. Sobre todo no aceptar de dónde venimos, que es lo más... Pero bueno, diciéndolo muchas veces, ¿no? Al final, yo creo que se llega a que la gente lo llegue a conocer. En fin, no sé, daros las gracias por haberme invitado, de verdad. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta, si la puedo contestar, la contesto, y si no... Realmente la conferencia, lo que hago realmente es, como se dice, un resumen de todo lo que es... De todo lo que es el libro, ¿vale? Es decir, que realmente esto como da pinceladas, ¿no?, de lo que se va a encontrar dentro del mismo. Casi nada. Poco más. Muchas gracias.